Hola, hoy te quiero hablar acerca de las 3 leyes de la termodinámica de una forma súper fácil y sencilla. ¡Comencemos! Lo primero es que si viste Rápidos y Furiosos, a lo mejor te diste cuenta el proceso por el cual la energía del óxido nitroso se combina con la gasolina en el pulverizador, provoca un movimiento muy acelerado de los pistones del motor, lo que acelera sobremanera las ruedas del vehículo y hacen que lleguen a esas velocidades impresionantes que nos fascinaron a todos. Entonces, la primera ley de la termodinámica te enseña a relacionar todos los tipos de energía que trabajan en conjunto o se van transformando para efectuar un trabajo, como en el ejemplo del vehículo que te mencioné. La cantidad de energía necesaria para mover el vehículo a tan alta velocidad tiene que ver en un trabajo en conjunto entre el motor, entre las ruedas y la gasolina y el óxido nitroso para llegar a transformar toda esa energía e impulsar tan fuertemente al vehículo. La segunda ley es un poco más complicada y se trata acerca de la entropía. La ley nos dice que mientras más se va incrementando el tiempo, la entropía también va a incrementar. No te vas a volver un físico nuclear con mis videos, pero sí quiero que entiendas lo esencial acerca de las leyes que se aplican en la refrigeración. Y si deseas convertirte en un excelente técnico, recuerda que tienes que suscribirte a este canal. Para poder controlar esa entropía, nosotros necesitamos irnos hasta la tercera ley de la termodinámica, la cual nos habla del cero absoluto, para lo cual te voy a invitar a que veas lo que dice el maestro Camus. En esta cátedra del maestro Camus pudimos ver cómo diferentes materiales se congelan a diferentes temperaturas. Empezó por el agua, habló del alcohol, habló del bronce, la plata y el oro. Y dijo que para lograr vencer al oro es necesario llegar a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Hablemos un poco acerca del agua. Supongamos que tenemos agua en estado sólido a 30 grados bajo cero. Cuando la temperatura del agua comienza a subir, cuando llega a su punto de descongelamiento a 0 grados, inmediatamente el hielo se va a transformar en agua. Pero mientras más calor se emplea, el agua no sube de temperatura hasta que llega a derretirse por completo. En ese momento el agua va a incrementar su temperatura y hasta llegar a los 100 grados comienza a evaporarse. Cuando está en estado de vapor, no sube su temperatura aunque se incremente la cantidad de calor que se le aplica hasta que se evapore por completo, en donde el vapor muy caliente ya comienza nuevamente a subir de temperatura. El fenómeno es exactamente igual a la inversa. Cuando los científicos vieron al maestro Camus, ellos intentaron llegar al cero absoluto. No, realmente así no sucedió, pero es una forma divertida de entenderlo. Y se dieron cuenta que cuando sometemos a cualquier producto e intentamos llegar al cero absoluto, las moléculas de esos productos tienden a reducir su tamaño, es decir, reducen la entropía que tienen. Y como se reducen su tamaño, se juntan tanto que el movimiento que hay allí es mínimo. Y esto sucede con todas las carnes, el pescado, las frutas, vegetales. Cuando uno los inserta en un congelador, sus moléculas se reúnen tanto que se congela. Al congelarse, lo que vamos a obtener es su máxima preservación. Por eso, en su mayor cátedra, el maestro Camus quiso preservar a Yoga. Esquife de gelo nunca vai derreter. Não importa quantos cavaleiros de ouro tentem quebrá-lo. Yoga, seu corpo vai permanecer assim para sempre.
Y si quieres convertirte en un verdadero técnico certificado, adquiere de inmediato el curso que te voy a indicar. Y listo, ahí lo tienes. Esas fueron las 3 leyes de la termodinámica. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Es decir, el proceso de refrigeración, la energía que utiliza, siempre está en constante movimiento, en constante transformación. Con la segunda ley tú puedes entender que mientras más pase el tiempo sin hacer nada, pues más se va a desordenar nuestro circuito de refrigeración. Y mientras más intentemos reducir la temperatura, vamos a aplicar la tercera ley que nos va a permitir conservar mejor las cosas. Estos son los 3 principios básicos que utiliza la refrigeración. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!